etcétera, etcétera. Está Martín Redrado en línea, economista, expresidente del Central. Martín, Facundo Pastor en la red. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Placer de escucharte. Preocupado, Martín. Bueno, sin duda, más allá de esto, la Argentina está rota hoy. Y yo veo a los argentinos, a todos, como encerrados dentro de una jaula de espejos y donde nos miramos las caras y lo que vemos es angustia y desesperanza. Y por lo tanto, lo que debemos hacer quienes tenemos proyectos es cuáles son los proyectos para sacar la Argentina adelante. Y yendo a la discusión en la que ustedes estaban recién, yo estoy convencido que hay que salir con proyectos, con ideas y proyectos que tengan mayorías parlamentarias. En esta crisis de angustia y en esta crisis de confianza, uno puede nombrar a tal o cual persona, pero si no tenemos un Congreso que a partir del 10 de diciembre dé leyes que sustenten el ordenamiento macroeconómico, bajar la tasa de inflación, darle independencia al Banco Central, hacer una verdadera reforma del Estado para que nuestras empresas públicas tengan cada una su presupuesto, hacer una verdadera transformación impositiva, ampliando la base de tributación. Bueno, de esto se trata, ¿no? De generar, de salir de los laberintos por arriba, de plantear una nueva Argentina con las posibilidades que nos está dando el mundo y que no estamos aprovechando, pero está claro que y de previsibilidad A ver si lo pierdo a Martín Redrado. Ahí está, Martín, ahí te escuchamos mejor. Sí, pueda plantearle al Congreso un shock de leyes que puedan ser aprobadas y que den vuelta esta angustia que tienen todos los argentinos. Claro. Ahora, Martín, vos hablás, sintetizo en la idea de una reconstrucción del país. Ahora, me parece que estamos muy lejos, porque hoy los espacios, los que pugnan por intentar quedarse o encabezar esa reconstrucción, están hechos anicos adentro. Por un lado el gobierno, el peronismo, por otro lado la oposición. El único que más o menos mantiene cierta unidad es Milei, del que ahora un poquito más tarde quiero saber tu mirada, pero estamos lejos de todo eso. Bueno, yo creo que va a ser una cuestión de tiempos. Esto se va a ordenar con las distintas pasos que va a haber en los distintos espacios, y el que gana conduce y el que pierde acompaña. Sí. Y lo importante, aquellos que tenemos proyectos específicos, es presentarle a la sociedad qué se necesita para salir de este laberinto. Yo estoy convencido, si querés ahora hablamos del tema dólar, que hay una cantidad de ideas que se pueden poner y proyectos de ley que se pueden poner por delante, y el tema es quiénes apoyan esos proyectos de ley, que por supuesto no va a estar en el kirchnerismo, pero estoy convencido que en quienes no estamos en el kirchnerismo, en quienes vemos el agotamiento de una etapa, vemos el surgimiento de nuevas ideas, de un mundo pidiendo seguridad alimentaria, seguridad energética, de nuevo regionalismo. Dar más empleo, y bueno, sobre esas bases tenemos que trabajar hacia adelante. Claro, vos hablas de un agotamiento. Yo vengo planteando, Martín, hace tiempo que hay obviamente una señal o señales de fin de ciclo, que ese fin de ciclo, por lo menos para mí, ahora te lo pregunto, no solamente incluye al kirchnerismo, un kirchnerismo que nació en el 2003 y que 20 años después sigue siendo poder, o alguna vez fue poder, aún siendo contrapoder cuando el macrismo estaba en el gobierno. ¿Crees que está agotado el tiempo de Cristina y también el tiempo de Macri? Yo no lo pongo en términos de personas, porque creo que las personas somos anécdotas. En definitiva, son tiempos históricos, y tiempos históricos que están marcados por una realidad. Argentina se quedó sin un mango. Y por eso esta angustia que pasan todos los argentinos que miran hacia adelante y no ven el futuro. Argentina se gastó todas las reservas que tiene el Banco Central. Yo lo dije lamentablemente en el 2010 y escribí un libro al respecto que se llamó Sin Reservas. Así quedamos, hoy estamos con reservas negativas, no tenemos crédito doméstico, no tenemos crédito internacional, y lo único que tenemos para financiar al sector público son
papelitos de colores que imprime el Banco Central y que nadie quiere tener en su bolsillo. Esto marca un fin de época. Vos no podés hacer populismo si no tenés plata, así de simple. Y por lo tanto, lo que tenemos que trabajar es sobre la base de leyes en materia de estabilización económica, como lo hicieron algunos países como Israel, por ejemplo, en los años 90, que tuvieron acuerdos políticos que le dieron base después a los equipos técnicos para estabilizar la economía y generar los motores de crecimiento que están en el impulso tributario, en tener una cancillería que esté abriendo mercados a la producción nacional, mirando las oportunidades que hay en la producción de energía, de gas, de generar también una integración energética con Brasil, por ejemplo, que va a necesitar gas que no va a tener de Bolivia en los próximos 2 años. Bueno, ahí en estas cosas concretas tenemos que trabajar, pero por supuesto con apoyos políticos que nos reviertan esta crisis de confianza que tiene hoy la Argentina. Bien, hablemos del dólar. Hablemos de la idea de Milei de dolarizar la economía argentina. ¿Qué mirada tenés de eso, Martín? Mira, yo creo que ni la dolarización ni controlar los precios con los camioneros no se resuelve los problemas de la inflación que tiene la Argentina. O sea, ni dolarizar ni control de precios. Exactamente, lo que se necesita es un plan económico sólido en lo monetario, por ejemplo, hablando de leyes que se necesitan, apoyados por distintos espacios. ¿Quién apoya hoy una ley que independice el Banco Central? Que haga que el Banco Central era como cuando lo manejábamos nosotros del 2004-2010, que acumulaba reservas, que no le daba pesos para financiar al sector público, y cuando Cristina quiso manotear el Banco Central, nosotros le dijimos, señora, las reservas no son suyas, y del presidente del Banco Central, son de todos los argentinos. Bueno, ese tipo de medidas son las que tenemos que poner en la cancha para precisamente poder recrear y realmente bajar la tasa de inflación. La tasa de inflación viene por una raíz de naturaleza fiscal. Se gasta en el Estado Nacional más de lo que ingresa, y eso se financia emitiendo o el presidente de la Nación llamando al presidente del Banco Central y le dice directamente, le da instrucciones, mandame 100.000 millones de pesos, y así se han emitido en lo que va del año 670.000 millones de pesos de papelitos de colores, porque no tenemos un Banco Central realmente independiente. Entonces, esas son las medidas, un programa económico sólido en lo fiscal, ordenando el sector público, no gastando más allá de lo que se necesita. La resolución de la inflación es emisión cero, y esto reforma de Carta Orgánica del Banco Central, déficit cero y tipo de cambio único. Con estas tres cosas pero Pero Martín, ¿en cuánto llegás a eso? ¿En cuánto acomodás las cuentas del Estado y como dicen desde algún sector, que cierren las cuentas pero con la gente adentro? Por supuesto, a ver, todo nuestro equipo lo que demuestra es experiencia, y yo te aseguro que si vos mirás renglón por renglón de cada una de las reparticiones, el costo lo tiene que pagar la política, el costo lo tiene que pagar la cantidad de contratados que han ido desde la política, también por supuesto el ordenamiento de las empresas públicas, que cada uno tenga su presupuesto y que no gaste más allá de lo que ingresa. Algunas empresas públicas también no tienen sentido de ser. Te doy, por ejemplo, el caso de Enarsa. Vos tenés, Enarsa se creó en su momento para ser una empresa testigo de el sector energético. Hoy tenés YPF, por lo tanto, ¿qué están haciendo dos empresas que quieren hacer lo mismo? Bueno, ese tipo de cosas que son que la política termine pagando los costos el exceso de gasto público y por supuesto también una fuerte lucha contra la informalidad. Te decía, quizás lo dije muy rápido, Facundo, Argentina necesita una modernización impositiva. Ampliando la base de tributación, tenemos un 50% de compatriotas que están en la informalidad. Bueno, tenemos muchos mecanismos informáticos, de cruzamiento de información, de también bajar impuestos, por ejemplo, algunos impuestos distorsivos. En fin, se trata de tener un ordenamiento del gasto público y también incrementar ingresos por ampliar la base de tributación sin aumentar impuestos, ahora, todo lo contrario, bajándolos.
Martín, ¿qué tal? Ramón Inder te saluda. ¿Cómo te va? Bien, al principio de la entrevista decías esto del que gana conduce y el que pierde acompaña. Vos trabajás para el sector de Rodríguez Larreta. La pregunta es, el 14 de agosto, si la interna la gana Bullrich, si la interna la gana Larreta, ¿vos estás ya hablando con los economistas del otro sector de la interna? ¿Tienen el mismo plan económico? Si es así, ¿con quién lo hablás? A ver, nos conocemos de hace 20 años, la mayoría de los economistas que estamos trabajando en esto. Hoy por hoy no se necesita tener un diálogo porque claramente hay una disputa política que habrá que dirimir con el voto. Yo trabajo, como ustedes saben, como secretario de Asuntos Estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires en distintos proyectos, como por ejemplo traer financiamiento de organismos multilaterales para generar una nueva infraestructura en el barrio 1114. Trabajamos en temas de electromovilidad, por ejemplo, para la ciudad de Buenos Aires. En fin, una cantidad de proyectos, pero lo que te puedo decir es que todos los economistas, y estoy seguro que si le preguntás a los economistas del espacio qué piensan en materia del Banco Central, te van a decir exactamente lo mismo que te acabo de decir. Si piensan en materia de gasto público, están en la misma dirección. Nos conocemos hace mucho tiempo y bueno, serán los líderes políticos los que dirán cuándo, cómo se empiezan a trabajar en conjunto, pero en definitiva yo creo que esto va mucho más allá de las ideas, de los hombres, perdón. El problema es, bueno, tener proyectos concretos y quién tiene la capacidad de lograr la base de sustento político para que sean previsibles, porque aquí hemos tenido muchos atisbos de cambio, pero los cambios siempre han vuelto para atrás, y han vuelto para atrás porque no tienen respaldo de leyes que tengan mayorías especiales. Entonces, uno puede plantear las mejores ideas económicas, las mejores ideas de política exterior, las mejores ideas... Claro, pero si no hay un consenso, se disuelven. Pero si no tenés, si quizás la palabra consenso está muy gastada, pero si no tenés respaldo, claro. ese respaldo hoy en esta crisis de confianza se diluye. Claro. Poné a la persona que a vos más te guste en cualquiera de los lugares que acabamos de hablar, en esta crisis de confianza, sin ese respaldo, no llegas a ningún lado. ¿Ahí serías te gustaría ser el ministro de Economía de Larreta? No, yo escribí hace un par de años un libro que se llama Argentina Primero, y creo que, ¿y por qué lo escribí? Porque dije, argentinos, dejemos de lado los egos, y a esta altura de mi carrera profesional he sido presidente de la Comisión Nacional de Valores, vicecanciller, presidente de Banco Central, no tengo ningún tema de si jugar de número 2, jugar de número 9 o estar en el banco suplente. Estás en otra etapa, Martín, está claro. Creo que además hay que dejar los egos de lado. Creo que le haría muy bien a la vida pública argentina dejar los egos de lado. Seguro. Estamos hablando con Martín Redrado, te hago la última agradeciéndote el tiempo. No hago esta pregunta en términos personales. Entiendo que lo conoces a Javier Milei. ¿Qué mirada tenés del fenómeno Milei? Bueno, yo saludo el ingreso de un hombre que exitoso en la carrera profesional como economista, decide volcar sus conocimientos a la vida pública, a jugarse por sus ideas. En la mayoría de ellas no coincido, no creo que tenga las soluciones para la Argentina, pero me parece que ha traído un aire fresco a la política argentina, ha también marcado lo que es el rechazo que hay de una gran parte de la población, en la que yo también me siento representar, rechazo con una clase política que se ha mirado el ombligo, Facundo, y por lo tanto creo que hay que escuchar no solo al candidato, sino a los que lo están votando, porque los que lo están votando realmente están representando, o los que tienen intención, están representando, bueno, una bronca. Yo creo que la bronca hay que canalizarla en proyectos que sean realizables y proyectos que solucionen los problemas de la Argentina. Claro. Por ejemplo, a la inflación, yo estoy convencido que no se la resuelve con dolarizando la economía, sino teniendo un buen programa fiscal y monetario. Ahora, Martín, ¿crees que está preparado para gobernar la Argentina, Milei? Bueno, eso lo dirán los votantes. A mí no me gusta hablar de las personas. Por supuesto, se necesita mucha experiencia en el sector público. No es lo mismo trabajar en el sector privado, y te lo dice alguien que ha tenido prácticamente
2/3 partes de mi carrera profesional ha sido en el sector privado y una 1/3 parte en el sector público. Son muy distintos unos de otros, y lo que sí no hay tiempo, desde el 10 de diciembre, no hay espacio para la improvisación. Los problemas son muy graves, no hay tiempo para, como ustedes lo han marcado hace un instante, y por lo tanto, por supuesto, el conocimiento de la cosa pública, del presupuesto, del manejo de la hacienda y del gasto público es central, y por supuesto también la relación con una Argentina que tiene que ser cada vez más federal. Claro. Martín, te agradecemos muchísimo el contacto esta tarde aquí en Radio La Red. Un abrazo grande. Facundo, un abrazo para todos. Gracias. Martín Redrado, economista, expresidente del Banco Central, hoy muy cerca del proyecto presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. Algunos creen que podría ser canciller en un hipotético gobierno, ministro de Economía en un hipotético gobierno, con algunas definiciones interesantes. Ni control de precios, ni dolarizar para solucionar hoy el principal problema que tiene la Argentina, que es la inflación.